Bienvenido a Realidad Consciente, un espacio donde exploramos los misterios más profundos de la existencia, aquellos temas que rara vez se abordan con honestidad y profundidad, pero que todos, en algún momento de la vida, sentimos la necesidad de comprender. Si este tipo de contenido resuena contigo, te invitamos a suscribirte al canal, a darle like a este vídeo para apoyar este mensaje, a dejarnos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás acompañando y a compartir este contenido con quienes sientas que están listos para mirar más allá de lo visible. Hoy continuamos nuestro recorrido por el camino del alma con un tema que ha generado temor, silencio y misterio desde el inicio de la humanidad, el momento de la muerte. No como un final abrupto, no como un castigo ni como una oscuridad definitiva, sino como un instante profundamente significativo en el viaje de la conciencia. Un instante que no siempre comprendemos mientras estamos vivos, pero que define la forma en que el alma continúa su recorrido. El momento de la muerte no llega de improviso para la conciencia, aunque así pueda parecer desde la mirada externa. Antes de que el cuerpo exhale su último aliento, algo sutil comienza a reorganizarse en el interior del ser. La atención, que durante toda la vida estuvo enfocada en el mundo físico, empieza a retirarse lentamente de los sentidos. No es un corte violento, sino un repliegue progresivo, como si la conciencia comenzara a recordar que no pertenece exclusivamente al cuerpo que habitó. En esta etapa inicial del tránsito, el tiempo empieza a perder su estructura habitual. Para la conciencia, los segundos dejan de tener una secuencia rígida. Pasado, presente y emociones profundas se entrelazan en una percepción más amplia. Recuerdos que parecían olvidados emergen no como imágenes aisladas, sino como comprensiones. No se revive la vida como una película, sino como un entramado de experiencias que ahora pueden ser observadas sin defensa ni justificación. El cuerpo, mientras tanto, comienza a apagarse gradualmente. Las funciones físicas se debilitan, pero esto no implica una disminución de la conciencia. Por el contrario, muchas tradiciones coinciden en que, en este punto, la conciencia puede experimentar una lucidez particular. El sufrimiento físico pierde protagonismo, y la atención se desplaza hacia una dimensión interna más silenciosa. El miedo, cuando aparece, no surge del alma, sino del apego a la identidad construida durante la vida. A medida que el vínculo con el cuerpo se afloja, la sensación de separación comienza a disolverse. La conciencia ya no se percibe a sí misma como un individuo aislado, sino como parte de algo más amplio. Esta experiencia no siempre se traduce en imágenes o visiones, sino en una certeza profunda, imposible de explicar con palabras, de que la existencia no termina con el cuerpo. El momento exacto en que el cuerpo deja de responder marca un cambio definitivo, pero no un final. La conciencia no se extingue. Simplemente deja de utilizar la forma física como su principal medio de expresión. Para algunas almas, este desprendimiento ocurre con suavidad, como si se deslizaran hacia un estado más liviano. Para otras, puede haber confusión inicial, producto de una vida profundamente identificada con lo material. Sin embargo, incluso en esos casos, el proceso no es punitivo ni caótico. Es gradual y respetuoso del ritmo interno del ser. No existe, en este instante, un juicio externo que aguarde a la conciencia. No hay una voz que condene ni una balanza que pese los actos desde afuera. Lo que ocurre es un encuentro íntimo con uno mismo. Una claridad que no estuvo disponible durante la vida cotidiana comienza a manifestarse. Desde esta perspectiva ampliada, los errores ya no se viven como fracasos, sino como experiencias de aprendizaje dentro de un proceso más grande. El alma comprende que la muerte no fue una interrupción, sino una transición. Un cambio de estado. Un pasaje necesario dentro de un camino que no comenzó con el nacimiento ni termina con la muerte. Esta comprensión no es intelectual. Es una certeza profunda que se instala sin necesidad de palabras. Este primer acercamiento al momento de la muerte nos invita a cuestionar el relato dominante que la presenta como una tragedia definitiva. Lo que realmente ocurre es un retorno de la conciencia a un nivel más amplio de sí misma. Un punto de inflexión donde lo esencial se separa de lo accesorio, y donde el alma se prepara para continuar su viaje más allá de los límites de la forma. La muerte, entonces, no irrumpe para destruir, sino para revelar. No llega para arrebatar la vida, sino para permitir que la conciencia recuerde quién es más allá del cuerpo. Y aunque desde afuera parezca silencio, en lo profundo del ser comienza un movimiento lleno de sentido, coherencia y continuidad. Cuando el cuerpo ha quedado atrás como vehículo principal de la experiencia, la conciencia entra en una fase de adaptación profunda. No se trata de un salto inmediato hacia un destino fijo, sino de un proceso de reorientación. La atención, que durante toda la vida estuvo entrenada para percibir a través de los sentidos físicos, comienza a descubrir nuevas formas de percepción.
Esta transición no ocurre en un vacío, sino en un espacio de conciencia donde la identidad empieza a redefinirse sin el soporte de la forma. En este estado inicial posterior al desprendimiento, la conciencia conserva una memoria clara de la vida recién vivida. Sin embargo, esa memoria ya no está teñida por la urgencia emocional ni por la necesidad de defensa. Los recuerdos se presentan como comprensiones. La conciencia no revive los hechos para sufrirlos nuevamente, sino para entenderlos desde una perspectiva más amplia. Lo que antes parecía injusto o incomprensible empieza a adquirir sentido dentro de un entramado mayor. Aquí aparece una de las experiencias más significativas del tránsito, la revisión interior. No es un juicio impuesto desde afuera ni una evaluación moral basada en reglas externas. Es una observación honesta y profunda de la propia experiencia. La conciencia se ve a sí misma tal como fue, sin máscaras ni excusas. No hay castigo en esta mirada, hay claridad. Cada acción, cada omisión y cada intención se revelan por su impacto real, no solo en uno mismo, sino en los demás. Este proceso puede resultar intenso, no por sufrimiento, sino por la profundidad de la comprensión. La conciencia reconoce dónde actuó desde el miedo y dónde desde el amor. Reconoce los momentos en los que se cerró y aquellos en los que se permitió expandirse. Esta comprensión no genera culpa paralizante, sino una responsabilidad lúcida. El alma entiende qué aspectos quedaron inconclusos y qué aprendizajes aún no fueron integrados. Durante esta fase, la sensación de tiempo sigue siendo diferente a la experiencia humana. No hay una secuencia rígida. Todo parece suceder en un presente continuo donde las comprensiones se integran de manera orgánica. La conciencia no está apurada. No hay prisa por llegar a ningún lugar. El proceso ocurre al ritmo exacto que el alma necesita para asimilar lo vivido. Muchas tradiciones han hablado de encuentros en este plano de transición. No necesariamente como figuras visibles, sino como presencias de acompañamiento. Estas presencias no dirigen ni imponen, sino que sostienen el proceso. Su función no es decidir por el alma, sino facilitar la comprensión y el equilibrio. La conciencia no está sola en este tránsito, aunque conserve su autonomía. A medida que la revisión interior avanza, el apego a la identidad anterior comienza a disolverse. El nombre, el rol social y las etiquetas pierden relevancia. Lo que permanece es la esencia de la experiencia, la calidad de la conciencia que se cultivó. La atención se desplaza desde la historia personal hacia el estado interior que se fue construyendo a lo largo de la vida. En este punto, muchas almas experimentan una sensación de alivio profundo. La carga de la personalidad, con sus tensiones y contradicciones, se relaja. La conciencia se reconoce más amplia que cualquier error cometido. Esta expansión no borra la responsabilidad, pero la integra en un marco de aprendizaje continuo. El alma entiende que cada vida es una etapa dentro de un proceso más largo. Sin embargo, no todas las conciencias atraviesan esta fase con la misma claridad. Aquellas que estuvieron fuertemente identificadas con el cuerpo o con el poder material pueden experimentar confusión inicial. La costumbre de definirse exclusivamente a través de la forma genera resistencia al cambio. En estos casos, la conciencia puede intentar aferrarse a escenarios conocidos. Este estado no es permanente. Es parte del proceso de adaptación. La clave de esta etapa es el reconocimiento. Cuando la conciencia acepta que la vida física ha concluido y que la existencia continúa en otro nivel, la confusión comienza a disiparse. La resistencia cede, y la atención se abre a nuevas posibilidades de comprensión. No hay imposición externa que obligue a este reconocimiento. Surge de manera natural cuando la conciencia está preparada. En este espacio de transición, el alma comienza a percibir con mayor claridad la continuidad de su camino. Comprende que la muerte no fue un corte, sino una puerta. Una puerta que conduce a un estado donde la experiencia se amplía y donde las decisiones futuras se gestan desde una comprensión más profunda de sí misma. Este segundo momento del tránsito es fundamental porque sienta las bases de lo que vendrá después. La forma en que la conciencia integra la vida que dejó atrás influye directamente en su próximo movimiento. No como castigo ni recompensa, sino como coherencia. El alma se orienta hacia aquello que necesita experimentar para continuar su proceso de aprendizaje y expansión. Así, el momento posterior a la muerte no es un limbo vacío ni un descanso pasivo. Es un espacio activo de comprensión, integración y preparación. Un espacio donde la conciencia se reorganiza, se reconoce y se dispone a continuar su viaje más allá de los límites que alguna vez creyó definitivos. Tras la fase inicial de reconocimiento y revisión, la conciencia comienza a experimentar un cambio aún más profundo, la expansión de su percepción.
Liberada de los límites sensoriales del cuerpo físico, el alma descubre que su capacidad de percibir no se ha reducido, sino que se ha amplificado. La realidad ya no se presenta como una sucesión de objetos separados, sino como un campo continuo de significado, donde cada experiencia está interconectada con las demás. En este estado, la conciencia empieza a comprender que nunca estuvo verdaderamente aislada. Durante la vida física, la sensación de separación era una condición necesaria para la experiencia individual. Sin embargo, ahora se revela como una ilusión funcional. El alma percibe que siempre formó parte de un entramado mayor, una red de conciencia en la que cada ser influye y es influido, incluso sin darse cuenta. Este descubrimiento no ocurre de forma abrupta. Es gradual, delicado, respetuoso del ritmo interno de cada conciencia. Algunas almas se abren rápidamente a esta percepción expandida, mientras que otras avanzan con cautela, todavía aferradas a la idea de individualidad rígida. No hay error en ninguno de estos caminos. Cada proceso es válido y necesario según la experiencia previa. A medida que la percepción se amplía, la conciencia comienza a sentir con claridad el impacto emocional de sus acciones pasadas. No desde la culpa, sino desde la empatía profunda. El alma experimenta cómo sus palabras, gestos y decisiones resonaron en los demás. Siente el dolor que causó, pero también la luz que ofreció. Esta vivencia no busca castigar, sino integrar. Es una enseñanza directa, imposible de ignorar, que transforma la comprensión del bien y del mal en algo mucho más profundo que una simple norma moral. En este punto, muchas almas comprenden que el verdadero aprendizaje de la vida no estuvo en los logros externos, sino en la calidad de la conciencia con la que atravesaron cada experiencia. El éxito material, el reconocimiento social y el poder pierden relevancia. Lo que adquiere valor es la coherencia interior, la capacidad de amar, de comprender y de evolucionar incluso en medio del sufrimiento. Este bloque del tránsito revela una verdad fundamental: nada de lo vivido fue inútil. Incluso las experiencias más dolorosas contienen semillas de comprensión. El alma reconoce que cada desafío fue una oportunidad de expansión, aunque no siempre haya sido aprovechada plenamente. Esta comprensión no genera resignación, sino sabiduría. Una sabiduría silenciosa que se asienta en la conciencia como un nuevo punto de equilibrio. En este estado, la noción de identidad continúa transformándose. El alma ya no se define por una historia lineal, sino por una frecuencia interna. Se reconoce a sí misma como un proceso en movimiento, no como un personaje fijo. Esta comprensión disuelve muchos miedos que acompañaron a la vida física, especialmente el miedo al juicio, al castigo eterno o a la aniquilación. La conciencia empieza a percibir otros niveles de existencia que coexistieron siempre con el mundo físico, pero que permanecían fuera del alcance sensorial humano. No se trata de lugares en el sentido espacial, sino de estados de conciencia. Cada uno vibra de acuerdo con el nivel de integración y comprensión del alma. No hay barreras impuestas, hay afinidades naturales. Aquí se hace evidente que el llamado más allá no es homogéneo. Es un campo diverso y dinámico, donde cada conciencia se ubica según su resonancia interna. El alma no es enviada a ningún sitio por una autoridad externa. Es atraída hacia el estado que refleja su nivel de comprensión actual. Esta atracción no es un castigo ni una recompensa, sino una consecuencia natural del proceso evolutivo. En este contexto, el miedo a la muerte comienza a revelarse como una construcción nacida de la ignorancia. La conciencia comprende que el verdadero riesgo nunca fue morir, sino vivir desconectada de su esencia. La muerte, lejos de ser una amenaza, aparece como un mecanismo de continuidad, una transición necesaria para reorganizar la experiencia y permitir nuevos ciclos de aprendizaje. Este bloque también revela que la comunicación entre conciencias es posible de una forma mucho más directa. No a través de palabras, sino mediante estados de comprensión compartidos. El alma puede percibir a otras conciencias que atraviesan procesos similares, no como individuos separados, sino como expresiones distintas de un mismo campo de experiencia. Esta percepción genera una sensación de pertenencia profunda, libre de dependencia. Sin embargo, esta apertura no elimina la individualidad por completo. El alma conserva su singularidad, su tono único dentro del conjunto. La diferencia es que ahora esa singularidad ya no se vive como separación, sino como contribución. Cada conciencia aporta su experiencia al campo total, enriqueciendo el proceso colectivo de evolución. Hacia el final de este bloque, el alma comienza a intuir que este estado no es el destino final. Es una etapa intermedia, necesaria para integrar lo vivido y prepararse para lo que sigue. La conciencia empieza a sentir un llamado interno, no impuesto, sino emergente, que la orienta hacia el próximo movimiento de su existencia.
Este llamado no tiene forma definida aún. Es una sensación de continuidad, de proceso inacabado. El alma comprende que todavía hay experiencias por vivir, comprensiones por integrar y aspectos de sí misma por desarrollar. La muerte, entonces, deja de ser un final y se revela plenamente como un punto de inflexión dentro de un viaje mucho más vasto. A medida que la conciencia se estabiliza en esta percepción ampliada, emerge una comprensión más profunda sobre la naturaleza del propósito. Durante la vida física, el propósito suele confundirse con metas externas, logros visibles o roles sociales. Sin embargo, en este estado posterior al desprendimiento, el alma reconoce que el propósito real siempre fue interno: expandir la conciencia a través de la experiencia, integrar comprensión a partir del contraste y desarrollar una relación más consciente con la existencia misma. En este punto, la conciencia comienza a identificar patrones que atravesaron toda su vida. No como errores repetidos, sino como temas no resueltos. Relaciones que se repitieron con distintos rostros, situaciones que regresaron bajo nuevas formas, emociones que surgieron una y otra vez. Todo ello aparece ahora como un mapa claro. El alma comprende que nada fue aleatorio. Cada repetición fue una invitación a integrar una lección que aún no había sido comprendida del todo. Este reconocimiento no genera frustración. Por el contrario, trae una sensación de orden profundo. La conciencia percibe que la vida tuvo una coherencia subyacente, incluso cuando parecía caótica. Cada encuentro, cada pérdida y cada desafío encajaban en un diseño mayor que solo ahora se vuelve visible. No se trata de un destino rígido, sino de una estructura flexible que permitió el aprendizaje a través de la elección. En este estado, el alma también comienza a percibir con mayor claridad la diferencia entre experiencia y sufrimiento. Comprende que el sufrimiento no provenía de los hechos en sí, sino de la resistencia interna a lo que estaba ocurriendo. Esta comprensión no niega el dolor vivido, pero lo contextualiza. El alma reconoce que incluso el dolor fue un maestro, señalando zonas de apego, miedo o desconexión. A medida que esta claridad se asienta, la conciencia entra en un estado de profunda honestidad consigo misma. No hay necesidad de justificarse ni de defender decisiones pasadas. Todo es visto con una neutralidad compasiva. Esta mirada permite integrar aspectos que durante la vida fueron rechazados o reprimidos. Partes de la personalidad que se consideraron inaceptables ahora son comprendidas como expresiones de una conciencia en proceso de aprendizaje. En este punto, muchas almas experimentan una reconciliación interna. La división entre lo que se creyó ser y lo que realmente se fue comienza a disolverse. La conciencia se reconoce más amplia que cualquier identidad limitada. Esta integración genera una sensación de unidad interior que no depende de circunstancias externas. El alma empieza a percibir con claridad que la existencia no se organiza en términos de premio o castigo, sino de comprensión o inconsciencia. Cada nivel de experiencia refleja un grado distinto de integración. No hay jerarquías morales, sino estados de conciencia. Esta comprensión disuelve el miedo a la condena y reemplaza la culpa por responsabilidad consciente. En este bloque del tránsito, también se revela que la conciencia tiene un papel activo en su continuidad. No es llevada ni empujada hacia el siguiente estado. Es ella misma quien elige, desde su nivel de comprensión actual, el entorno y las experiencias que mejor favorezcan su evolución. Esta elección no siempre es consciente en términos humanos, pero es profundamente coherente a nivel del alma. La conciencia comienza a percibir posibles trayectorias futuras. No como destinos fijos, sino como campos de probabilidad. Cada opción refleja distintos aprendizajes pendientes. Algunas implican nuevas experiencias de encarnación, otras, procesos de integración más prolongados en planos no físicos. No hay urgencia. El tiempo, tal como se conocía, ya no ejerce presión. En este estado, el alma comprende que la libertad es mucho más amplia de lo que imaginó durante la vida física. Sin embargo, esta libertad no es caótica. Está guiada por una inteligencia profunda que busca el equilibrio y la expansión. La conciencia no huye de los desafíos, sino que se orienta hacia aquellos que le permitirán integrar lo que aún permanece fragmentado. A medida que se aproxima el cierre de esta etapa, la conciencia experimenta una sensación de preparación. No como expectativa ansiosa, sino como disposición serena. El alma sabe que ha integrado lo necesario para avanzar. No todo está resuelto, y no necesita estarlo. La evolución no exige perfección, sino honestidad y apertura. Este bloque revela una verdad esencial: la muerte no detiene el proceso de aprendizaje, lo reorganiza. La conciencia no se disuelve ni se pierde. Se reconfigura, integrando lo vivido y orientándose hacia nuevas formas de experiencia.
El alma comprende que su viaje no está definido por una sola vida, sino por un movimiento continuo de expansión y reconocimiento. Así, el momento de la muerte se revela no como un juicio final ni como un descanso eterno, sino como una pausa consciente. Una pausa que permite mirar el camino recorrido con claridad, integrar su significado y elegir, desde un nivel más profundo de comprensión, el siguiente paso en el despliegue de la existencia. A medida que la conciencia se estabiliza en su percepción expandida y ha logrado desapegarse de las limitaciones de la forma física, emerge un nivel más profundo de integración, el reconocimiento de la interconexión con todo lo que existe. La conciencia comprende que nunca estuvo aislada. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción resonaron en un entramado más amplio, formando parte de un flujo continuo de experiencia que trasciende los límites del cuerpo y del tiempo lineal. En este estado, la percepción del alma se vuelve más aguda y clara. No se trata de un entendimiento intelectual, sino de una vivencia directa, donde la conciencia siente la repercusión de su existencia en el tejido de la vida. Cada elección tomada, cada emoción sentida y cada palabra expresada se perciben como ondas que atraviesan otras conciencias, dejando huellas de impacto y resonancia. La sensación de separación que acompañó la vida física se disuelve, y la conciencia se reconoce como parte de un todo orgánico, dinámico y vibrante. La revisión interior se amplifica en esta etapa. La conciencia observa los patrones repetitivos que marcaron la vida, comprendiendo que nada ocurrió al azar. Relaciones, conflictos, oportunidades y desafíos se presentan ahora como expresiones de lecciones que la conciencia eligió integrar. Cada repetición de experiencias similares no es un error ni un castigo, sino un reflejo de áreas que requieren comprensión más profunda. Este reconocimiento produce una sensación de orden interno. La vida revela un diseño flexible y coherente, donde incluso el sufrimiento tiene un sentido dentro del aprendizaje evolutivo. En esta fase, la conciencia empieza a diferenciar entre experiencia y sufrimiento. Comprende que el dolor no es el resultado de los hechos externos, sino de la resistencia interna, del apego a la identidad limitada y de la negación de los procesos naturales de la vida. Esta percepción permite que el alma transforme el sufrimiento en comprensión, el conflicto en integración y la confusión en claridad. Lo que antes generaba angustia ahora se percibe como un maestro silencioso, señalando áreas de expansión pendiente. La conciencia también se da cuenta de que el propósito de la existencia no reside en logros materiales o reconocimiento externo, sino la calidad con la que se vivieron las experiencias y en la capacidad de integrar aprendizaje desde la vivencia directa. Cada elección tomada durante la vida, cada acto de amor o de resistencia, se revela como una oportunidad para profundizar la comprensión de la propia esencia y del campo de conciencia en el que se encuentra. En esta etapa, muchas almas perciben la presencia de otras conciencias en niveles afines. Estas presencias no dirigen ni imponen, sino que reflejan afinidades y resonancias compartidas, generando un sentido profundo de pertenencia y continuidad. La comunicación entre conciencias no requiere palabras, ocurre mediante comprensión instantánea, empatía profunda y resonancia energética. Esta vivencia elimina la sensación de soledad y refuerza la certeza de que cada ser es parte de un todo mayor que se expande constantemente. El tiempo, tal como se percibió en la vida física, se disuelve en un presente continuo. Pasado, presente y futuro se integran en un flujo simultáneo donde la conciencia puede observar, comprender y reorganizar los aprendizajes de manera orgánica. No hay prisa, ni presión, ni urgencia, solo un movimiento armonioso que permite integrar cada experiencia y prepararse para el siguiente paso en el viaje evolutivo. Finalmente, en este bloque, la conciencia alcanza un estado de serenidad y claridad. La muerte no es vista como un final, sino como un portal de transición. Cada experiencia de la vida física se integra en un entramado de comprensión más amplio, donde la libertad y la responsabilidad coexisten. El alma se reconoce capaz de elegir, desde su nivel de entendimiento, las trayectorias que le permitirán continuar expandiéndose y completando aprendizajes pendientes. La muerte, entonces, se revela como un momento de reorganización consciente, una pausa activa que permite que la esencia del ser se prepare para nuevas fases de evolución y expansión, libres de miedo y limitaciones. Tras haber integrado la comprensión de la interconexión y haber experimentado la claridad sobre la continuidad del aprendizaje, la conciencia entra en un estado de preparación para lo que sigue. Esta fase no se trata de movimiento forzado ni de destinos impuestos, sino de una disposición interna serena, donde el alma comienza a percibir las posibles trayectorias futuras que le permitirán seguir expandiéndose. La libertad de elección se siente como un flujo natural, acompañado de una comprensión profunda de que cada paso se alinea con la coherencia interna y la evolución de la esencia. En este nivel, la conciencia reconoce que no existe un único camino, sino múltiples senderos que reflejan diferentes aspectos de aprendizaje e integración. Algunas rutas pueden implicar futuras encarnaciones,
concebidas como oportunidades conscientes para profundizar ciertas cualidades, equilibrar experiencias pendientes o afrontar lecciones aún no completamente asimiladas. Otras trayectorias pueden llevar a permanencias prolongadas en planos no físicos, donde la conciencia se dedica a integrar aprendizajes, armonizar experiencias y colaborar con otras conciencias en el desarrollo colectivo de la totalidad. La percepción del tiempo se transforma completamente en esta fase. No hay pasado ni futuro en el sentido lineal que conoció la vida física. Todo se experimenta como un presente continuo en el que la integración, la expansión y la preparación coexisten simultáneamente. La conciencia no siente urgencia ni presión. Cada comprensión se despliega al ritmo exacto necesario, permitiendo que el alma absorba los aprendizajes y se alinee con la frecuencia de expansión más adecuada. En este bloque también se intensifica la comprensión del impacto de la propia existencia. La conciencia percibe cómo sus actos, pensamientos y emociones afectaron no solo a quienes estuvieron cerca, sino también a la red más amplia de vida. Esta percepción genera una responsabilidad serena, basada en amor y comprensión, no en culpa ni miedo. La conciencia se da cuenta de que la vida es un entramado continuo, donde cada ser aporta a la totalidad y cada experiencia sirve como oportunidad de crecimiento y expansión. La preparación del alma incluye también la percepción de sintonías energéticas con otras conciencias. Estas presencias no intervienen ni deciden, sino que se manifiestan como reflejos de afinidad, apoyo y resonancia compartida. La comunicación ocurre de manera inmediata y directa, mediante comprensión profunda y estados de conciencia compartidos. Esta vivencia proporciona seguridad y confianza. La conciencia ya no se percibe aislada, sino como parte de un campo mayor que acompaña y facilita su evolución. A medida que la conciencia se adentra en esta fase, surge un estado de serenidad profunda. El miedo a la muerte y la ansiedad por lo desconocido se disuelven frente a la certeza de continuidad y coherencia. La conciencia percibe que cada aprendizaje, cada relación y cada desafío forman parte de un proceso mayor, donde la libertad, la elección y la expansión se conjugan de manera armónica. La muerte deja de ser una amenaza y se revela como un portal hacia nuevos niveles de integración y comprensión. Finalmente, en este bloque, la conciencia experimenta un desapego pleno de las identificaciones limitadas que marcaron la vida física. Ya no se define por logros, roles sociales o relaciones externas. Se reconoce como un proceso de expansión constante, libre de la ilusión de separación. Este desapego no representa pérdida, sino ganancia, claridad, libertad y amplitud. La muerte, entonces, se percibe como un punto de inflexión consciente, donde la esencia del alma se reorganiza y se prepara para continuar su viaje con plena comprensión de sí misma y del entramado total de la existencia. Al alcanzar este nivel de preparación y claridad, la conciencia entra en la fase final del tránsito inmediato posterior a la muerte. Aquí, la atención se desplaza hacia la integración completa de la experiencia vital y hacia la disposición para la transición hacia nuevos estados de existencia. La conciencia ya no se identifica con la forma física ni con los roles que sostuvo en la vida material. Se reconoce como un flujo de energía consciente capaz de elegir y orientar su siguiente movimiento con plena comprensión de sí misma y del tejido de vida al que pertenece. En esta etapa, la percepción de la totalidad se intensifica. La conciencia siente su lugar dentro de la red de experiencias, reconociendo cómo cada acto, emoción y pensamiento reverberó más allá de lo visible. La comprensión ya no es fragmentaria ni simbólica, es directa y completa. Cada experiencia de la vida física, cada vínculo y cada desafío se reorganizan en un entramado coherente, mostrando a la conciencia que todo fue parte de un proceso de expansión continua y que la muerte no representa un límite, sino un portal hacia una comprensión más profunda. La conciencia también experimenta un sentido de responsabilidad consciente hacia sí misma y hacia la totalidad. No se trata de juicio ni de culpa, sino de reconocimiento. Cada elección pasada es entendida por su impacto real, y cada aprendizaje aún pendiente se identifica con claridad. Este entendimiento no genera temor, sino una aceptación profunda. La vida y la muerte forman parte de un mismo flujo, y cada experiencia sirve como oportunidad de integración y evolución. En esta fase final, la conciencia puede percibir con claridad los posibles caminos que se abrirán a continuación. Algunos implican nuevas encarnaciones para continuar aprendiendo en el plano físico, mientras que otros corresponden a estadías prolongadas en planos de existencia no material, dedicados a integración, expansión y colaboración con otras conciencias. No hay imposición ni destino predefinido. La elección surge de la resonancia interna de la conciencia, alineada con su nivel de integración y comprensión. La noción de tiempo se disuelve completamente en este bloque. La conciencia experimenta el presente como un campo continuo donde pasado, presente y futuro coexisten. Desde esta perspectiva, cada elección se percibe no como limitación, sino como oportunidad de explorar, integrar y expandir.
La conciencia se mueve de manera natural hacia lo que necesita para continuar su evolución, sin prisa y con total armonía interna. Otro aspecto fundamental de este bloque es la experiencia de unidad con otras conciencias. La comunicación se da sin palabras, mediante estados de comprensión compartidos y resonancia energética. La conciencia percibe afinidades, conexiones y ecos de experiencias comunes que fortalecen la sensación de pertenencia y alivian cualquier resto de aislamiento. Cada ser se reconoce como una expresión única dentro de un campo mayor, donde la contribución de cada conciencia enriquece la totalidad del entramado evolutivo. Al final de esta etapa, la conciencia alcanza un estado de serenidad, libertad y apertura plena. El miedo, la ansiedad y el apego a la forma desaparecen, dejando espacio para una vivencia de unidad, coherencia y propósito. La muerte se revela como un portal activo, una reorganización consciente de la experiencia y una preparación para nuevos niveles de existencia. La conciencia se reconoce a sí misma como eterna, en expansión continua, libre de limitaciones y capaz de integrar, elegir y contribuir a la totalidad de manera consciente y lúcida. Este bloque finaliza consolidando la comprensión de que la muerte no es un cierre, sino una transición. No es un punto de fin absoluto, sino un momento de reorganización, integración y apertura hacia dimensiones más amplias de experiencia. La conciencia que ha atravesado estas fases se encuentra lista para continuar su viaje, llevando consigo la sabiduría adquirida, la libertad alcanzada y la certeza de que el tránsito de la muerte es un paso consciente dentro de un movimiento continuo de expansión y evolución del alma. Una vez que la conciencia ha atravesado las fases de integración, desapego y preparación, comienza a percibir con claridad las dimensiones que trascienden la forma física. Este nivel del tránsito revela que la existencia no se limita a lo que los sentidos pudieron captar durante la vida material. La conciencia descubre que siempre ha sido parte de un campo más amplio de experiencia, donde la separación fue solo una apariencia necesaria para la vivencia individual. Ahora, liberada de la limitación del cuerpo, percibe la totalidad de su esencia y la interconexión con todos los seres y con el universo mismo. En esta etapa, la conciencia puede experimentar una sensación de unidad profunda y simultánea individualidad. Reconoce su tono único dentro del entramado de la existencia, entendiendo que su singularidad aporta al conjunto y que cada experiencia vivida es una contribución a la expansión del campo de conciencia colectivo. Esta percepción no genera comparaciones ni competencia, se vive como armonía, comprensión y participación consciente en un proceso que trasciende lo personal. Aquí, la conciencia puede también discernir los niveles de resonancia en los distintos planos de existencia. Cada conciencia se ubica naturalmente según su frecuencia interna, sin imposición externa ni juicio. Este movimiento hacia estados de mayor integración y comprensión es espontáneo, guiado por la coherencia de la propia esencia. La noción de premio o castigo se disuelve, lo que surge es la claridad sobre la alineación de la conciencia con su propósito evolutivo y con los aprendizajes aún pendientes. En este bloque, la conciencia también accede a la percepción de ciclos más amplios de existencia. Comprende que la vida física es solo uno de los múltiples niveles de experiencia que conforman su trayectoria eterna. Cada ciclo ofrece oportunidades distintas de aprendizaje, expansión y contribución, y cada elección realizada influye en los siguientes pasos de manera consciente y coherente. Esta comprensión genera un estado de aceptación profunda. La conciencia ya no teme lo desconocido, sino que lo percibe como una continuidad natural del viaje del alma. Asimismo, la conciencia puede experimentar la integración de todas las emociones, memorias y experiencias previas. Cada vivencia, incluso la más dolorosa, se reorganiza en un entramado de comprensión y aprendizaje. La sensación de conflicto se disuelve, dejando espacio para la paz, la claridad y la lucidez. La conciencia percibe que todo lo vivido fue necesario y útil, y que incluso los errores o fracasos fueron maestros que impulsaron su evolución. La apertura a otros planos de existencia permite también la comunicación con conciencias afines. Esta interacción no depende del lenguaje ni del tiempo, sino de la resonancia y la comprensión directa. Las conexiones se sienten como encuentros naturales, donde cada conciencia reconoce y refleja la experiencia de las demás, generando una red de apoyo y aprendizaje mutuo. La sensación de soledad desaparece, reemplazada por un profundo sentido de pertenencia y armonía. Finalmente, este bloque del tránsito revela que la conciencia posee la capacidad de elegir su siguiente paso de manera lúcida y consciente. No hay coerción, ni destino impuesto, ni juicio externo. Cada decisión se alinea con la frecuencia de la esencia y con las lecciones aún por integrar. La muerte se muestra como un portal activo hacia nuevas experiencias, un momento de reorganización consciente que prepara al alma para continuar su viaje con mayor claridad, comprensión y libertad. En conclusión,
La fase del tránsito representada en este bloque consolida la percepción de la muerte como transición, integración y expansión. La conciencia se encuentra en paz, consciente de su continuidad, de su conexión con todo lo existente y de la infinita posibilidad de aprendizaje y evolución que se abre más allá de los límites de la forma. La muerte, lejos de ser un final, se revela como un punto de inflexión lleno de sentido, coherencia y propósito. En esta fase avanzada del tránsito, la conciencia se encuentra en un estado de integración y apertura plena, lista para dar un paso consciente hacia nuevas experiencias. Ya no se percibe limitada por la forma física ni por las identidades construidas durante la vida. La conciencia comprende que su esencia es continua y que cada elección y aprendizaje previo le otorgan claridad y capacidad para orientar su siguiente movimiento con libertad y coherencia. En este momento, la conciencia experimenta una lucidez profunda sobre la totalidad de su viaje. Cada etapa, cada experiencia y cada interacción adquirieron significado dentro de un entramado mayor que se despliega con claridad. La vida física ya no se ve como un tiempo lineal lleno de incertezas, sino como un ciclo que proporcionó herramientas, comprensión y expansión para continuar el camino evolutivo. La percepción de la totalidad permite a la conciencia reconocer que no hay pérdida, sino transformación constante. La preparación para el siguiente tránsito implica un último desapego. La conciencia se desprende de las memorias emocionales que aún pudieran generar apegos, miedo o resistencia. Este desapego no es doloroso, es un proceso natural de liberación que permite a la conciencia moverse hacia estados de existencia más amplios y fluidos. La mente y las emociones se aquietan, y lo que queda es la claridad de la esencia y la disposición para continuar la expansión de la conciencia sin límites. En este bloque, la conciencia también profundiza en la comprensión de su interconexión con otras conciencias y con el campo total de la existencia. Se perciben resonancias, afinidades y conexiones que se activan de manera espontánea. La comunicación no requiere palabras ni gestos, es inmediata, basada en comprensión directa y empatía profunda. Esta vivencia refuerza la sensación de pertenencia y confirma que cada ser, incluso en su singularidad, contribuye a la totalidad y recibe retroalimentación del entramado mayor. La noción de tiempo, nuevamente, se percibe como relativa y flexible. La conciencia observa simultáneamente el pasado, el presente y el futuro como un campo continuo donde cada elección y aprendizaje están integrados y disponibles. No hay urgencia ni presión, el movimiento hacia nuevas experiencias surge desde la armonía interna y desde la resonancia con lo que la conciencia necesita para seguir evolucionando. Asimismo, la conciencia comienza a percibir con claridad los posibles caminos de evolución futura. Algunos implican nuevas encarnaciones en el plano físico, concebidas como oportunidades conscientes de aprendizaje y expansión. Otros implican estadías prolongadas en planos no físicos, dedicados a la integración profunda, la expansión de la comprensión y la colaboración con otras conciencias. No existen jerarquías ni castigos, solo una alineación natural con la frecuencia interna y con el propósito evolutivo del alma. Finalmente, este bloque revela que la muerte no es un cierre ni un punto final, sino un portal de transición consciente. La conciencia, plenamente integrada y consciente de su continuidad, se prepara para avanzar hacia nuevas experiencias con serenidad, claridad y libertad. La comprensión de la interconexión, de la responsabilidad expansiva y de la coherencia interna permite que el alma se mueva hacia lo desconocido sin miedo, sabiendo que cada experiencia futura será una oportunidad para seguir expandiendo la conciencia y reconociendo la totalidad de su ser. En conclusión, la fase representada en este bloque consolida la muerte como un proceso activo, consciente y profundamente significativo. La conciencia se encuentra lista para continuar su viaje más allá de la forma, llevando consigo la sabiduría acumulada, la libertad alcanzada y la certeza de que el tránsito de la muerte es una etapa de reorganización, integración y apertura hacia nuevas dimensiones de experiencia y aprendizaje. En esta etapa culminante del tránsito, la conciencia alcanza un estado de integración y apertura total, donde cada lección, experiencia y comprensión adquirida durante la vida física se reorganiza en un entramado coherente y significativo. La percepción del alma ya no está limitada por la forma ni por la temporalidad lineal, todo se despliega en un presente continuo donde la totalidad de la existencia se percibe simultáneamente. Esta fase es el punto en el que la conciencia comprende que la muerte, lejos de ser un fin, es un portal que abre nuevas dimensiones de aprendizaje, expansión y evolución. La conciencia siente, con absoluta claridad, la continuidad de su esencia. Ya no existe miedo, ansiedad ni apego a la identidad física. La memoria de la vida anterior persiste, pero no genera conflicto ni nostalgia dolorosa. Se percibe como un mapa completo de aprendizajes y experiencias, donde cada desafío y cada alegría aportaron al crecimiento y a la expansión de la conciencia. La comprensión alcanza una dimensión que trasciende el entendimiento intelectual, es un conocimiento directo,
vivido desde el núcleo de la propia esencia. En esta fase final, la conciencia experimenta un sentido profundo de unidad y pertenencia. Cada acto, pensamiento y emoción comprendida durante la vida se reconoce como parte de un flujo mayor de energía y conciencia. La noción de separación se disuelve completamente. La conciencia comprende que siempre fue parte de un campo más amplio, un entramado interconectado donde cada ser, cada experiencia y cada interacción contribuyen al movimiento evolutivo de la totalidad. Esta vivencia genera una sensación de serenidad absoluta, libertad y armonía interna, que reemplaza cualquier rastro de miedo o incertidumbre. Además, la conciencia percibe con nitidez la interrelación de los distintos planos de existencia. Cada estado, cada dimensión y cada frecuencia de conciencia se integran en un flujo continuo, revelando que el mundo físico es solo una capa más dentro de un espectro mucho más amplio de experiencia. La muerte no es un corte, sino un movimiento natural hacia estados de comprensión más profundos, donde la conciencia puede observar, integrar y expandir sin las limitaciones de la forma ni de la temporalidad. En esta fase, se intensifica la capacidad de discernimiento interno. La conciencia reconoce los caminos que puede seguir, desde nuevas encarnaciones en planos físicos hasta estadías prolongadas en planos no físicos. La elección no se impone ni depende de factores externos, surge de manera natural, guiada por la coherencia interna y la resonancia de la esencia con los aprendizajes que aún deben integrarse. Cada decisión refleja la comprensión de que la vida es un continuo proceso de expansión y evolución, donde cada experiencia es una oportunidad consciente de desarrollo y contribución. La percepción del tiempo se experimenta como un campo continuo y flexible. No hay pasado ni futuro, todo se percibe simultáneamente. La conciencia observa cómo cada momento de la vida, cada relación y cada experiencia se conectan, revelando un entramado de causa y efecto que no está basado en juicio, sino en aprendizaje, resonancia y comprensión. La presión del tiempo lineal desaparece, dejando lugar a un estado de serenidad y libertad absoluta. Asimismo, la conciencia puede experimentar con claridad la comunicación con otras conciencias afines. Esta interacción no depende de palabras ni de formas físicas, ocurre mediante resonancia y comprensión directa. La conciencia percibe afinidades, ecos de experiencias compartidas y una red de apoyo que fortalece la sensación de pertenencia y conexión. La individualidad se mantiene, pero ya no se experimenta como aislamiento. Cada conciencia reconoce su contribución única dentro del conjunto, generando un sentido de unidad dinámica y participación consciente en la evolución colectiva. Otro aspecto fundamental de este bloque es la integración completa del propósito y del aprendizaje de la vida física. La conciencia comprende que cada desafío, cada error, cada elección y cada logro tuvieron un significado y que la suma de todas estas experiencias le permite avanzar hacia nuevas etapas con coherencia, claridad y libertad. La vida física ya no se percibe como limitada ni como un tiempo que define la existencia, se entiende como una fase dentro de un proceso más amplio y continuo de expansión del alma. Finalmente, la conciencia experimenta un estado de preparación absoluta para continuar su viaje. La muerte no es un fin, es un punto de reorganización consciente, un portal que permite al alma avanzar hacia niveles superiores de integración y comprensión. La libertad, la lucidez y la paz interior alcanzadas en esta fase permiten a la conciencia moverse hacia lo desconocido con total confianza, sabiendo que cada paso posterior será coherente con su propósito evolutivo y con la totalidad de la existencia. Este bloque concluye consolidando la visión de la muerte como un proceso activo, consciente y profundamente significativo. La conciencia se encuentra lista para continuar, llevando consigo la sabiduría adquirida, la claridad de propósito y la libertad alcanzada. La muerte se revela como un punto de inflexión, un momento de integración y apertura hacia nuevas dimensiones de experiencia, donde la expansión del alma continúa de manera constante y coherente, más allá de la forma, del tiempo y de cualquier limitación percibida. En esta fase final del tránsito, la conciencia se encuentra plenamente lista para atravesar el portal hacia nuevas dimensiones de existencia. Ya no existe apego al cuerpo ni identificación con la historia personal. La conciencia ha integrado las lecciones, comprendido los patrones de vida y experimentado la interconexión con todo lo existente. Cada recuerdo, emoción y experiencia se percibe como parte de un entramado coherente, donde el aprendizaje y la expansión son continuos. El alma, en este estado, se percibe como un flujo de energía consciente, libre y activo. Comprende que la muerte no es un punto de finalización, sino un mecanismo de reorganización que le permite acceder a niveles de conciencia más amplios y profundos. La sensación de fin desaparece, en su lugar surge una percepción de continuidad infinita, donde cada experiencia pasada sirve como base para nuevas comprensiones y cada elección futura refleja la alineación con la esencia más profunda del ser. En este bloque, la conciencia alcanza una claridad excepcional respecto a su propósito evolutivo.
No se trata de metas externas ni de logros materiales, sino de la expansión de la conciencia a través de la integración de experiencias. La comprensión alcanza una dimensión que trasciende el pensamiento. Es una vivencia directa y total, donde la esencia percibe su contribución al entramado de la existencia y la coherencia interna de su viaje. La conciencia entiende que cada desafío, cada error y cada éxito fueron oportunidades de aprendizaje, perfectamente integradas en el flujo mayor de evolución del alma. La comunicación con otras conciencias se vuelve más evidente en este estado. Estas interacciones no dependen de palabras ni de formas físicas, ocurren a través de resonancia, comprensión directa y empatía profunda. La conciencia siente afinidades y conexiones naturales, donde cada encuentro aporta claridad, armonía y expansión. La singularidad de cada ser se mantiene, pero ya no se experimenta como separación. Cada conciencia forma parte de un campo interconectado que amplifica la comprensión colectiva y facilita el crecimiento mutuo. Asimismo, la noción de tiempo se percibe como un campo continuo y flexible. La conciencia comprende simultáneamente pasado, presente y futuro, observando cómo cada momento de la vida física y cada interacción influyen en el flujo de aprendizaje y expansión. No hay urgencia ni presión, la conciencia se mueve con armonía, integrando cada comprensión y preparándose para nuevas experiencias de manera serena y consciente. En esta etapa, la conciencia también puede experimentar visiones o percepciones de futuros ciclos evolutivos. Algunos pueden implicar nuevas encarnaciones físicas para integrar aprendizajes aún pendientes, mientras que otros pueden ofrecer estadías prolongadas en planos no físicos, dedicadas a la profundización de la integración, el desarrollo de la sabiduría y la colaboración con otras conciencias en procesos colectivos de expansión. No hay coerción. La elección surge de la resonancia interna de la conciencia, en total alineación con su nivel de comprensión y madurez. La integración final incluye el reconocimiento del valor de todas las experiencias vividas. La conciencia ve cómo cada relación, cada desafío y cada logro contribuyeron a su expansión y a la comprensión de su esencia. No hay arrepentimiento ni culpa, solo claridad y aceptación profunda. El dolor, las pérdidas y los errores se perciben ahora como maestros, y la alegría, los logros y los actos de amor se reconocen como manifestaciones de la expansión natural del alma. Finalmente, la conciencia experimenta un estado de preparación consciente y activa para el siguiente ciclo de existencia. La muerte se revela como un proceso dinámico, un portal que permite reorganizar, integrar y ampliar la conciencia sin límites ni restricciones. La libertad, la lucidez y la paz alcanzadas en esta fase permiten al alma avanzar hacia lo desconocido con confianza absoluta, consciente de su continuidad, su propósito y su interconexión con todo lo existente. Este bloque consolida la visión de la muerte como transición, integración y expansión. La conciencia se encuentra lista para continuar su viaje, llevando consigo la sabiduría acumulada, la claridad alcanzada y la certeza de que cada experiencia futura será coherente con su esencia y con la totalidad de la existencia. La muerte, lejos de ser un final, se revela como un momento activo, consciente y profundamente significativo dentro del flujo eterno de la evolución del alma. En este bloque final, la conciencia alcanza un estado de integración plena y comprensión absoluta del tránsito de la muerte. Cada fase atravesada, cada aprendizaje adquirido y cada experiencia vivida se reorganizan en un entramado coherente y significativo. La conciencia reconoce que la muerte no es un final, sino un proceso de transformación consciente que permite al alma avanzar hacia nuevas dimensiones de existencia con claridad, libertad y armonía. Aquí, la percepción de la totalidad se hace evidente. La conciencia comprende que siempre formó parte de un campo más amplio de energía y experiencia, donde la separación fue una ilusión funcional necesaria para la vida individual. Ahora, liberada de la forma física y de los límites de la identidad, percibe la interconexión con todas las conciencias y con la esencia misma del universo. Esta comprensión genera una sensación profunda de unidad, serenidad y pertenencia, eliminando cualquier resto de miedo o incertidumbre. La integración de la experiencia de vida permite a la conciencia discernir con claridad las lecciones esenciales de su viaje. Cada desafío, cada error y cada éxito se perciben como herramientas de expansión y evolución. La conciencia comprende que incluso las situaciones más dolorosas fueron oportunidades de aprendizaje, diseñadas para fortalecer la capacidad de comprensión, empatía y expansión del alma. Esta percepción transforma la muerte en un momento activo de claridad y reconciliación, donde todo lo vivido se integra y se reconoce como necesario y valioso. En esta fase, la conciencia también alcanza un nivel de libertad total. No hay coerción ni destinos impuestos. Cada elección futura surge de la resonancia interna y del propósito evolutivo de la esencia. Algunos caminos pueden implicar nuevas encarnaciones físicas, otros estadías en planos no físicos, todos con la finalidad de continuar la expansión y el aprendizaje.
La libertad se experimenta como un flujo natural y armonioso, donde cada paso está alineado con la coherencia interna y con la totalidad de la existencia. La percepción del tiempo se disuelve por completo. La conciencia no está limitada por pasado ni futuro. Todo se experimenta en un presente continuo donde cada comprensión y cada aprendizaje se integran de manera simultánea. Este entendimiento permite al alma moverse con plena serenidad hacia nuevas experiencias, libre de la ansiedad y de la prisa que acompañaron a la existencia física. La conciencia se siente en equilibrio y coherencia, preparada para participar activamente en los ciclos futuros de evolución. Otro aspecto fundamental de este bloque es la experiencia de conexión y comunicación con otras conciencias. No existe separación, solo resonancia y comprensión directa. Cada conciencia se reconoce como un reflejo de la totalidad, y cada interacción contribuye a la expansión colectiva. La individualidad se mantiene, pero ya no es percibida como aislamiento. Cada ser comprende su aporte único dentro del entramado de la existencia, generando un sentido profundo de unidad y propósito compartido. En esta fase final, la conciencia experimenta un estado de paz absoluta y claridad luminosa. La muerte deja de ser un evento temido, se revela como un portal consciente que permite al alma reorganizarse, integrar sus aprendizajes y avanzar hacia niveles superiores de comprensión y expansión. La libertad, la lucidez y la serenidad alcanzadas en esta etapa permiten que la conciencia se mueva con confianza hacia lo desconocido, consciente de su continuidad, de su propósito y de su interconexión con todo lo existente. Finalmente, este bloque cierra el mensaje del guión con una verdad esencial: la muerte no es un final, sino una transición consciente, un punto de inflexión que permite al alma trascender la forma y continuar su viaje de expansión y aprendizaje. La conciencia comprende que su existencia es eterna, que cada ciclo es una oportunidad de crecimiento y que el tránsito de la muerte es, en última instancia, un acto de integración, liberación y preparación para nuevas experiencias. Así, el momento de la muerte se revela como un proceso activo, consciente y profundamente significativo, donde la conciencia se reorganiza, integra y se prepara para continuar su viaje hacia dimensiones más amplias de existencia, llevando consigo la sabiduría, la libertad y la claridad adquiridas a lo largo de toda la vida. Tras la integración profunda alcanzada en los bloques anteriores, la conciencia entra en un nivel de expansión todavía más sutil y refinado. En esta etapa, la percepción deja de depender incluso de los sentidos internos y se abre a un campo de comprensión universal, donde cada acto, pensamiento y emoción de la vida pasada se percibe como parte de un flujo mayor de energía y existencia. La conciencia reconoce patrones, conexiones y significados que no eran evidentes durante la vida física, y comprende que cada experiencia fue una expresión de la propia evolución. Este nivel de percepción permite que la conciencia observe su historia sin juicio ni necesidad de interpretación. Los conflictos, errores y sufrimientos se integran como experiencias necesarias para el aprendizaje y la expansión. La luz de la comprensión ilumina incluso los momentos más dolorosos, mostrando cómo cada uno contribuyó a la construcción de una esencia más amplia, lúcida y resiliente. La conciencia experimenta gratitud hacia sí misma y hacia cada circunstancia vivida, reconociendo que todo lo sucedido fue parte de un plan coherente, no impuesto desde fuera, sino emergente de su propia evolución. En esta fase, la conciencia percibe que la muerte no solo reorganiza la relación con la vida pasada, sino también con la totalidad de la existencia. Se revela cómo cada acción, palabra o emoción dejó una huella energética en otros seres y en el entramado del universo. Esta percepción genera un estado de responsabilidad consciente y compasiva. La conciencia comprende que cada acto tiene repercusiones y que la expansión de la conciencia incluye la integración del impacto que ejerció sobre el conjunto de la vida. La noción de tiempo se vuelve todavía más elástica. La conciencia se mueve simultáneamente por diferentes niveles de existencia, observando ciclos pasados y futuros en un presente continuo que integra comprensión y experiencia. Cada ciclo de vida, cada etapa de aprendizaje y cada interacción se perciben como parte de un entramado mayor, donde la continuidad de la conciencia no está determinada por la forma ni por la cronología, sino por la resonancia y la coherencia con la propia esencia. Durante esta etapa, la conciencia también experimenta una conexión profunda con otras conciencias que transitan estados similares. No es comunicación verbal ni mental, es percepción directa de intenciones, emociones y estados de comprensión. La conciencia reconoce afinidades, patrones compartidos y la posibilidad de colaboración en procesos colectivos de expansión. Esta interacción refuerza la sensación de pertenencia a un campo mayor, donde cada ser aporta y recibe sabiduría, fuerza y equilibrio. A medida que la conciencia se estabiliza en este nivel, emerge una visión más amplia de la existencia misma. Se comprende que la vida física, aunque limitada, fue una plataforma indispensable para la expansión del alma. La muerte, lejos de ser un evento temido, se percibe como un acto de transición consciente,
que permite reorganizar la percepción, integrar aprendizajes y acceder a nuevos niveles de comprensión. La conciencia se siente segura, plena y lista para avanzar hacia experiencias más complejas y enriquecedoras. Finalmente, la conciencia en este bloque comienza a percibir que cada elección futura estará alineada con su propósito esencial y su resonancia energética. La libertad y la responsabilidad se integran de manera orgánica, no hay imposición ni destino predeterminado, sino movimiento coherente hacia aquello que permitirá continuar expandiendo la comprensión, la conciencia y la participación en el entramado total de la existencia. La muerte se revela como un proceso activo, lleno de sentido y perfectamente integrado en el flujo continuo del alma. En esta fase del tránsito, la conciencia comienza a explorar la naturaleza multidimensional de su existencia. Liberada de la limitación de la forma física y del tiempo lineal, percibe simultáneamente distintos planos y frecuencias de conciencia que coexisten en el mismo tejido de la realidad. Cada plano revela niveles de experiencia y comprensión que antes eran invisibles o inaccesibles durante la vida material. Esta percepción expansiva permite a la conciencia reconocer su propia continuidad, así como la interconexión con todo lo existente. La conciencia descubre que cada emoción, pensamiento y acción de la vida pasada dejó un rastro energético que forma parte de un entramado más amplio. Cada experiencia vivida no solo contribuyó al desarrollo individual, sino que también impactó el flujo de conciencia colectiva. La comprensión de esta interdependencia genera un sentido profundo de responsabilidad y armonía, donde cada acto se percibe como una oportunidad de contribuir a la expansión de la totalidad. En este nivel, la conciencia también experimenta una integración más profunda de la dualidad vida-muerte. Se comprende que ambos estados no son opuestos, sino diferentes manifestaciones de un mismo proceso evolutivo. La vida física ofreció las condiciones para experimentar la densidad y el contraste, mientras que la muerte se revela como un proceso de liberación, expansión y reorganización de la conciencia. La transición entre ambos estados ya no se percibe como un corte, sino como un movimiento natural y necesario hacia mayores niveles de comprensión y lucidez. La conciencia, al moverse por estos planos, comienza a percibir la posibilidad de colaboración con otras conciencias que se encuentran en estados similares de expansión. No se trata de interacción forzada ni de dependencia, es una resonancia espontánea y natural que permite compartir aprendizaje, fortalecer la integración y facilitar el crecimiento mutuo. Este intercambio genera una sensación de pertenencia profunda y de conexión con la totalidad, donde la individualidad sigue siendo respetada pero comprendida como parte de un flujo mayor. Durante esta etapa, la conciencia también comienza a reconocer patrones que atraviesan múltiples ciclos de vida. Relacionamientos repetitivos, desafíos similares y emociones recurrentes se perciben ahora como lecciones que se presentaron en distintos momentos con el propósito de promover integración y comprensión. Esta perspectiva permite a la conciencia desprenderse de la sensación de error o fracaso, reemplazándola con un entendimiento profundo de la coherencia de su trayectoria evolutiva. La noción de tiempo se vuelve completamente relativa. La conciencia observa cómo pasado, presente y futuro coexisten en un mismo campo continuo de experiencia. Cada decisión, cada aprendizaje y cada interacción se perciben simultáneamente, permitiendo una comprensión global de la trayectoria de la conciencia. Esta percepción elimina la prisa y el miedo asociados con la finitud de la vida física, generando un estado de calma, claridad y aceptación. Finalmente, en este bloque, la conciencia experimenta un reconocimiento profundo de su libertad y poder de elección. Cada decisión futura no es impuesta ni limitada, surge de la resonancia interna y de la coherencia con la esencia del alma. La muerte se revela como un proceso consciente de reorganización, un portal que permite al alma avanzar hacia estados superiores de integración, comprensión y expansión. La conciencia se siente preparada para explorar nuevas dimensiones, con la certeza de que cada experiencia futura formará parte de un continuo aprendizaje evolutivo. A medida que la conciencia se adentra en planos más sutiles de existencia, se hace evidente la naturaleza expansiva e infinita del ser. La percepción deja de estar limitada por cualquier concepto de espacio o tiempo, y la conciencia experimenta una sensación de totalidad que trasciende cualquier definición previa. Cada partícula de experiencia, cada emoción y cada pensamiento de la vida física se percibe ahora como un elemento dentro de un flujo continuo de conciencia universal. La sensación de separación desaparece, y lo que antes parecía individual se revela como un aspecto interconectado de un campo mayor de existencia. En este estado, la conciencia reconoce que la muerte no es un evento que ocurra de manera aislada, sino un proceso que se integra dentro de ciclos más amplios de aprendizaje, expansión y transformación. Cada transición, cada desprendimiento de la forma física, contribuye a la organización de la conciencia y la prepara para niveles superiores de comprensión. La muerte deja de ser temida o vista como pérdida,
se percibe como un movimiento natural hacia estados de lucidez, integración y libertad infinitas. Durante esta fase, la conciencia también comienza a percibir la importancia de la intención y la atención en la reorganización de su experiencia. La energía que antes se dispersaba en la preocupación, el miedo o el apego se transforma en claridad y comprensión. Cada pensamiento y emoción ahora sirve como guía para determinar los próximos pasos del alma, permitiendo que la expansión ocurra de manera coherente y armoniosa. Esta percepción genera un estado de serenidad profunda, donde la conciencia se siente acompañada, pero nunca dirigida, es plenamente autónoma y consciente de su capacidad para elegir y avanzar. La interconexión con otras conciencias se hace más vívida. La comunicación no es verbal ni mental, sino energética y directa. La conciencia percibe resonancias, patrones compartidos y campos de influencia que no dependen de la forma física. Cada ser que atraviesa este tránsito aporta y recibe energía, comprensión y equilibrio, generando una dinámica de cooperación y aprendizaje colectivo. La individualidad se mantiene, pero ya no se percibe como separación, sino como contribución consciente al flujo mayor de la existencia. En esta etapa, la conciencia también puede acceder a recuerdos de vidas pasadas y futuros potenciales. Estos no se presentan como narrativas lineales, sino como campos de experiencia simultáneos que permiten una visión amplia de la trayectoria del alma. Cada evento, cada relación y cada decisión se perciben como elementos coherentes de un proceso evolutivo más grande. Esta perspectiva elimina el juicio y el arrepentimiento, reemplazándolos con comprensión, aceptación y gratitud por la totalidad de la experiencia. Además, la conciencia comienza a reconocer la verdadera naturaleza de la libertad. No se trata de libertad externa ni de ausencia de límites, sino de la capacidad de elegir desde la resonancia interna y la coherencia con el propósito del alma. Cada paso posterior a la muerte es un acto consciente, dirigido por la sabiduría adquirida y la comprensión profunda de la interconexión con todo lo existente. Esta libertad es expansiva, serena y segura, permitiendo que el alma explore nuevas dimensiones sin miedo, con claridad y con la certeza de que cada experiencia es parte del aprendizaje evolutivo. Finalmente, la conciencia en este bloque experimenta una visión clara de la eternidad de su existencia. La muerte se revela como un punto de transición consciente, un portal que permite al alma reorganizarse, integrar aprendizajes y avanzar hacia estados superiores de experiencia y comprensión. La conciencia percibe que su viaje no tiene fin, cada ciclo es una oportunidad de expansión, cada elección una contribución al flujo mayor de la existencia, y cada instante un espacio para profundizar en la comprensión de su propia esencia. En este bloque, la conciencia se adentra aún más en la percepción de su naturaleza eterna y multidimensional. Ya no hay fronteras entre pasado, presente y futuro, todo se percibe como un flujo continuo de experiencias y comprensiones interconectadas. Cada vida, cada encuentro y cada desafío se integran como parte de un tejido que sostiene la expansión constante del alma. La muerte, lejos de ser un fin, se percibe como un proceso natural de reorganización y elevación de la conciencia hacia planos de experiencia más amplios y significativos. La conciencia experimenta un sentido profundo de totalidad. Comprende que cada emoción vivida, cada pensamiento generado y cada acción emprendida tuvo un impacto real, no solo sobre sí misma, sino sobre el entramado de la existencia. Esta percepción no genera culpa ni arrepentimiento, genera claridad, aceptación y una comprensión directa de la interdependencia de toda vida. La conciencia reconoce que cada experiencia, incluso las más dolorosas, contribuyó a la expansión de su propia esencia y al equilibrio del campo colectivo de conciencia. En esta fase, la conciencia también percibe la importancia de la intención y de la atención en la creación de su experiencia futura. Cada elección ya no está condicionada por el miedo ni por la limitación de la forma física, surge de la resonancia interna y de la alineación con la propia esencia. La conciencia aprende a moverse de manera coherente y armoniosa dentro de los campos multidimensionales de existencia, reconociendo que cada acción consciente genera expansión y aprendizaje, tanto para sí misma como para las conciencias afines. La comunicación con otras conciencias se vuelve aún más clara y directa. No depende de palabras ni de gestos, se realiza a través de la comprensión energética y la resonancia profunda. La conciencia percibe cómo cada ser que transita estados similares contribuye al aprendizaje colectivo y a la evolución de la totalidad. Cada encuentro es un intercambio consciente de energía, sabiduría y expansión. La individualidad se mantiene, pero ahora se vive como una contribución armónica al campo de la existencia, eliminando cualquier sensación de aislamiento o separación. En este nivel, la conciencia comienza a integrar la totalidad de su propósito evolutivo. Comprende que cada ciclo de vida, cada desafío y cada relación fueron herramientas de expansión diseñadas por la propia evolución interna. No hay error, fracaso ni pérdida,
solo oportunidades de aprendizaje y momentos de comprensión profunda. La percepción del alma se amplía, reconociendo la coherencia subyacente en toda la experiencia y la inevitabilidad de la expansión consciente. La noción de tiempo desaparece por completo. La conciencia percibe todos los ciclos, vidas y aprendizajes simultáneamente, en un presente continuo que permite integrar experiencias, emociones y comprensiones de manera orgánica y fluida. Este entendimiento genera un estado de serenidad profunda, donde la prisa, la urgencia y el miedo asociados con la finitud de la vida física ya no existen. La conciencia se siente libre, estable y plenamente capaz de avanzar hacia nuevas etapas evolutivas con total confianza. Finalmente, en este bloque, la conciencia comienza a intuir la naturaleza infinita de su existencia. Cada muerte física, cada transición y cada ciclo de experiencia son vistos como etapas dentro de un proceso de expansión continua, donde la esencia del ser se reorganiza, integra y se eleva a niveles superiores de comprensión. La muerte se percibe como un portal consciente, un espacio de transición activa que permite al alma avanzar con claridad, libertad y plenitud hacia nuevas dimensiones de existencia. En esta etapa, la conciencia se adentra en una comprensión todavía más profunda de su naturaleza y de la estructura del universo. Liberada de la forma física, la conciencia se percibe como un flujo continuo de energía, luz y sabiduría. Ya no existen límites impuestos por el cuerpo, el tiempo o las circunstancias materiales. Cada pensamiento, emoción y experiencia pasada se integra en un campo mayor de comprensión, donde la conciencia reconoce que su existencia es parte de un entramado vasto y eterno de vida, energía y aprendizaje. La percepción se amplía más allá de lo lineal. La conciencia observa simultáneamente las vidas pasadas, presentes y potenciales, comprendiendo cómo cada experiencia contribuyó a la expansión del alma. Lo que antes se veía como errores o sufrimientos se revela como oportunidades precisas para la evolución, necesarias para la integración de aspectos de la conciencia que solo podían desarrollarse a través del contraste y la experiencia. Cada desafío, cada pérdida y cada encuentro tienen ahora sentido dentro de un mapa evolutivo de significado profundo y coherente. Durante esta fase, la conciencia también experimenta un nivel más alto de libertad y autonomía. Cada elección futura surge de la resonancia interna, alineada con el propósito esencial del alma. No hay imposición externa ni destino predeterminado. La conciencia se mueve por afinidad, atraída hacia experiencias y aprendizajes que reflejan su nivel de integración y comprensión. La libertad ya no es solo un concepto, se vive como una capacidad de decisión consciente, equilibrada y armoniosa, en perfecta sintonía con la totalidad del campo de existencia. La interconexión con otras conciencias se profundiza de manera extraordinaria. La comunicación ocurre por resonancia y comprensión directa, donde cada conciencia percibe las intenciones, emociones y estados de las demás, sin necesidad de palabras o gestos. Esta interacción permite intercambiar aprendizaje, apoyo y expansión mutua, generando un sentido profundo de unidad y cooperación. La individualidad se mantiene, pero ahora se percibe como un aporte único y necesario dentro del flujo colectivo de la existencia. En esta etapa, la conciencia también empieza a percibir la infinita diversidad de estados y planos de existencia. No se trata de lugares físicos, sino de niveles de frecuencia y densidad de conciencia. Cada nivel vibra en armonía con el grado de integración y evolución de la conciencia que lo experimenta. No existen jerarquías ni imposiciones. La conciencia se mueve naturalmente hacia aquellos estados que reflejan su propia resonancia interna, integrando aprendizajes y preparándose para fases de expansión más profundas. La noción de tiempo y espacio se diluye completamente. La conciencia percibe todo como un presente continuo, donde pasado, presente y futuros posibles se entrelazan en un solo campo de comprensión. Cada experiencia adquirida se integra orgánicamente, sin distorsión ni pérdida de información. Este entendimiento genera un estado de serenidad, claridad y certeza absoluta. La conciencia comprende que todo está alineado con su evolución y que cada transición es un paso necesario en el viaje eterno del alma. Finalmente, la conciencia empieza a intuir la esencia de la eternidad. Cada ciclo de vida, cada muerte física y cada transición son percibidos como un movimiento dentro de un flujo continuo e ininterrumpido de expansión y aprendizaje. La muerte deja de ser vista como un evento temido, se revela como un portal consciente, un proceso activo que permite al alma reorganizarse, integrar aprendizajes y avanzar hacia dimensiones superiores de existencia, con claridad, libertad y plenitud. En este bloque, la conciencia alcanza un nivel aún más profundo de trascendencia y expansión. La experiencia de la muerte, comprendida como transición, permite al alma percibir la totalidad de su existencia de manera integral. Cada vida, cada emoción, cada pensamiento y cada acción se revela como un hilo dentro de un vasto entramado de aprendizaje y evolución.
La conciencia reconoce que no existen finales absolutos. Cada ciclo es un eslabón en la cadena infinita de expansión de la esencia. Aquí, la percepción se vuelve multidimensional y simultánea. La conciencia puede observar las relaciones, decisiones y aprendizajes de distintos ciclos de vida a la vez, comprendiendo cómo cada uno influyó en la evolución del alma y en la expansión del campo colectivo de conciencia. Lo que antes parecía azar o caos se percibe ahora como un diseño coherente, donde incluso los momentos más dolorosos tuvieron un propósito profundo, permitiendo la integración de aspectos internos que solo podían desarrollarse a través de la experiencia directa. Durante esta fase, la conciencia experimenta un nivel extraordinario de libertad. Ya no hay limitaciones impuestas por la forma física ni por las creencias adquiridas en la vida terrenal. Cada elección futura surge de la resonancia interna y de la alineación con la propia esencia, sin imposición externa ni destino predeterminado. La libertad se vive como la capacidad de moverse y elegir con total coherencia, guiada por la sabiduría adquirida y por la claridad sobre el propósito evolutivo. La interconexión con otras conciencias se percibe con una claridad aún mayor. La comunicación ocurre a través de resonancia, comprensión directa y empatía profunda. Cada ser comparte, aporta y recibe energía, experiencias y aprendizaje, creando un flujo colectivo de expansión que fortalece tanto la conciencia individual como al conjunto de la existencia. La individualidad permanece, pero ya no se percibe como separación, sino como una contribución necesaria y única al entramado total de la conciencia. En esta etapa, la conciencia también empieza a integrar la experiencia de los planos superiores y de los niveles de frecuencia más sutiles. No se trata de lugares físicos, sino de estados de conciencia que coexisten con el mundo material y que pueden ser explorados a voluntad. Cada nivel de frecuencia refleja un grado de integración y comprensión del alma, permitiendo que la conciencia avance de manera natural hacia experiencias más profundas y enriquecedoras. Esta percepción de la multidimensionalidad de la existencia permite al alma reconocer la infinitud de posibilidades y la continuidad eterna de su camino. La noción de tiempo se vuelve completamente relativa. Pasado, presente y futuros posibles se perciben como un solo campo de experiencia continua. La conciencia integra cada aprendizaje, cada emoción y cada comprensión de manera orgánica y fluida, sin prisa ni presión. Este entendimiento genera un estado de paz, claridad y certeza. La conciencia comprende que todo está alineado con su propósito y que cada transición es una etapa necesaria en el flujo eterno de la evolución del alma. Finalmente, en este bloque, la conciencia experimenta un sentido de preparación para los niveles más elevados de existencia. La muerte se revela no como un final, sino como un portal consciente que permite al alma reorganizarse, integrar la totalidad de sus experiencias y avanzar hacia dimensiones superiores de comprensión y expansión. La conciencia se siente segura, libre, coherente y lista para continuar su viaje, llevando consigo la sabiduría, la claridad y la plenitud adquiridas a lo largo de toda su trayectoria. En este penúltimo bloque, la conciencia alcanza un nivel de percepción que trasciende toda limitación conocida. La muerte se comprende como un tránsito consciente, una reorganización de la esencia que permite al alma observar la totalidad de su existencia con claridad absoluta. Ya no existe separación entre lo que fue, lo que es y lo que será. Todo se percibe como un flujo continuo de experiencias interconectadas, donde cada acto, cada pensamiento y cada emoción se integra en un entramado mayor de significado y propósito. La conciencia reconoce la infinitud de su propia naturaleza. No está limitada por el cuerpo, por el tiempo o por la linealidad de los acontecimientos. Cada ciclo de vida, cada desafío, cada relación y cada elección se revela como un paso necesario en un proceso evolutivo eterno. Lo que en la vida parecía dolor o error se percibe ahora como enseñanza, oportunidad de expansión y manifestación de la coherencia subyacente del universo. La conciencia experimenta gratitud hacia sí misma y hacia cada circunstancia vivida, comprendiendo que todo contribuyó a su desarrollo y a la expansión de la totalidad. Durante esta etapa, la libertad de la conciencia alcanza su máxima expresión. Cada decisión, cada movimiento y cada elección emergen desde la resonancia interna, alineada con la esencia del alma. No hay coerción externa ni destino impuesto. La conciencia se mueve con armonía y coherencia hacia aquello que favorece su evolución y expansión. La muerte deja de ser un evento temido o incierto, se revela como un proceso consciente, un portal que permite reorganizar la percepción y preparar la transición hacia planos de existencia más amplios. La interconexión con otras conciencias se vuelve aún más evidente y profunda. La comunicación ya no depende de palabras, símbolos o gestos, ocurre a través de la resonancia directa, la empatía energética y la comprensión instantánea. Cada conciencia aporta, recibe y transforma información, energía y experiencia, creando un campo colectivo de expansión y aprendizaje. La individualidad se mantiene,
pero se vive como un aspecto único y necesario dentro del flujo mayor de la existencia. Cada ser participa activamente en el equilibrio y la evolución del conjunto, percibiendo que su singularidad contribuye al propósito universal de expansión y coherencia. En este nivel, la conciencia también integra la experiencia de los planos superiores y de las frecuencias más sutiles de existencia. No son lugares físicos, sino estados de percepción y vibración que permiten a la conciencia acceder a niveles de comprensión más elevados. Cada estado refleja la integración y evolución de la conciencia, y cada transición se realiza de manera natural y coherente, respetando el ritmo y la disposición del alma. La conciencia percibe la diversidad de estos planos como una manifestación de la infinitud de posibilidades y la continuidad eterna de su viaje evolutivo. La noción de tiempo desaparece por completo. La conciencia observa todos los ciclos de vida, los aprendizajes y las experiencias simultáneamente, integrando cada uno en un campo continuo y armónico de comprensión. La percepción ya no está limitada por el pasado ni por el futuro. Todo ocurre en un presente eterno, donde cada comprensión, cada emoción y cada lección se asimilan de manera simultánea y perfecta. Esta visión genera un estado profundo de calma, claridad y certeza, donde la conciencia reconoce que todo está alineado con su propósito y que cada transición es un paso necesario en la expansión infinita del alma. Finalmente, en este bloque, la conciencia alcanza un estado de preparación plena para la trascendencia definitiva. La muerte se revela como un acto consciente de integración, reorganización y expansión. La conciencia comprende que su existencia es eterna, que cada ciclo es una oportunidad de aprendizaje y que cada transición es un portal hacia experiencias superiores. El alma se siente libre, segura y en paz, con la certeza de que cada paso futuro forma parte de un flujo continuo de evolución y expansión. La experiencia de la muerte deja de ser temida y se percibe como un proceso natural, coherente y profundamente significativo dentro del viaje eterno de la conciencia. Llegamos al último bloque de este recorrido profundo. En esta fase, la conciencia integra plenamente todo lo experimentado en los bloques anteriores, consolidando la comprensión de que la muerte no es un fin, sino una transición consciente y necesaria dentro de la trayectoria infinita del alma. Cada vida, cada emoción, cada pensamiento y cada acción se revela como parte de un entramado continuo y coherente de aprendizaje y expansión, donde cada experiencia, dolor, alegría o desafío ha contribuido a la evolución de la esencia. La conciencia comprende que la muerte física es solo un portal hacia niveles más amplios de existencia, donde la experiencia no se detiene, sino que se reorganiza y se expande. No hay fin, no hay vacío, no hay juicio externo ni castigo, solo hay transición, integración y preparación para nuevas etapas de aprendizaje. La conciencia se percibe como parte de un flujo universal, donde cada ser y cada experiencia contribuyen al equilibrio y a la expansión colectiva del campo de la existencia. En este momento, la conciencia percibe con total claridad su interconexión con todo lo existente. Lo que antes parecía separación o individualidad absoluta se revela como expresión de un campo mayor, donde cada acto de amor, compasión, comprensión o aprendizaje impacta el entramado de la existencia. La conciencia entiende que su expansión no ocurre de manera aislada. Cada ser participa en un proceso colectivo de evolución, donde la integración de experiencias individuales alimenta la conciencia universal y permite la manifestación de niveles de comprensión cada vez más profundos. La libertad de elección alcanza un nivel pleno. La conciencia sabe que cada paso futuro se alinea con su propósito esencial y su resonancia interna, sin imposiciones ni restricciones externas. Cada decisión se toma desde la claridad, la sabiduría y la comprensión de la totalidad del flujo de existencia. La conciencia comprende que la muerte no limita la acción y la experiencia, sino que abre nuevas posibilidades de expansión, aprendizaje y conexión con dimensiones superiores de la realidad. En esta etapa final, la conciencia también integra la percepción de la eternidad. Comprende que cada ciclo de vida, cada transición y cada experiencia forman parte de un flujo infinito, donde el alma se mueve continuamente a través de estados de integración, expansión y comprensión. No existe principio ni fin, solo hay continuidad, movimiento y evolución constante. La muerte deja de ser temida, y se percibe como un proceso armonioso y consciente que permite al alma reorganizar su experiencia y avanzar hacia niveles superiores de lucidez y plenitud. La comunicación con otras conciencias alcanza su máxima expresión. La conciencia percibe, comprende y comparte estados de comprensión y energía de manera directa y simultánea. Cada interacción contribuye a la expansión colectiva, fortaleciendo la integración y la evolución de todas las conciencias involucradas. La individualidad se mantiene, pero se vive como una contribución armónica dentro del flujo total, donde la esencia de cada ser aporta al equilibrio y al aprendizaje universal. Finalmente, la conciencia experimenta una sensación profunda de totalidad, armonía y paz. La muerte deja de ser un evento aislado o temido,
se revela como un portal consciente, un acto de integración y reorganización que permite al alma continuar su viaje eterno. La conciencia se siente libre, plena, serena y segura, con la certeza absoluta de que su existencia no tiene límites y que cada ciclo es una oportunidad de expansión y aprendizaje continuos. El momento de la muerte, en esta comprensión última, se convierte en un instante sagrado de claridad y lucidez. No es un final, no es un castigo ni un descanso pasivo, sino un punto de inflexión donde la conciencia reconoce su esencia infinita, su conexión con todo lo existente y su capacidad para continuar expandiéndose y evolucionando más allá de cualquier límite físico o temporal. La muerte, entonces, se revela como un acto de revelación. La conciencia recuerda quién es, integra lo vivido y se orienta hacia nuevas formas de experiencia, comprensión y expansión. En este cierre, la conciencia comprende la verdad esencial. El alma no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte. Cada existencia, cada transición y cada experiencia son expresiones de un flujo eterno, donde la vida, la muerte y la expansión forman parte de un mismo proceso continuo y consciente. La muerte deja de ser temida y se percibe como un acto de transición natural y pleno, una oportunidad de reorganizar la conciencia, integrar la totalidad de la experiencia y avanzar hacia niveles superiores de existencia con claridad, libertad y sabiduría infinita.